siempre pensamos en la IA como algo que nos va a ayudar a... En general las tecnologías digitales siempre tienen como ese imaginario, ¿no? De que va a ser todo más fácil, vamos a ser más productivos, más creativos, pero me parece que va marcando como esta alerta, ¿no? Respecto a los usos que se pueden hacer vinculados a la vigilancia, a la guerra, ¿sí? Agustín, ¿cuál es el impacto que tiene la IA y qué oportunidades nos está ofreciendo como sociedad? Bueno, los impactos de la IA, es como un gran tema, ¿no? Ha tenido mucha repercusión en los últimos años. Realmente los impactos son múltiples y también varían con cada contexto en particular, con cada profesión, etc. Nosotros hemos estado trabajando mucho de los impactos en el ámbito educativo en particular. Realizamos una encuesta en la UNBM en el último año para ver cómo los estudiantes estaban modificando, transformando sus modos de estudiar, de aprender a partir de la llegada de la IA. Y empezamos a ver un dato de que realmente la IA se ha normalizado como una tecnología más, así como utilizábamos las redes sociales, bueno, la tecnología, el internet, etcétera, para diferentes cosas que antes tenían que ver con el estudio de manera autónoma por parte del estudiante, ¿no? Por ejemplo, para hacer resúmenes, para realizar diferentes formatos de, por ejemplo, monografías, textos, escritos. Y bueno, eso genera ciertas alertas en el ámbito de la educación superior en particular. Y la pregunta de qué habilidades se ganan y qué habilidades se pierden en la incorporación de esta herramienta, ¿sí? Y desde el punto de vista de la docencia, ¿cómo lo ves? Hay mucha discusión también. De hecho, nosotros estuvimos organizando el año pasado una diplomatura justamente de inteligencia artificial para docencia e investigación. Y tuvimos una recepción muy amplia. Tuvimos que armar ahora una nueva corte, porque claro, está esa demanda de tener, digamos, ciertas capacidades y poder dar algunas discusiones fundamentales de qué es lo que se transforma, ¿no? En los últimos años hemos visto como una especie de incremento exponencial de las capacidades de la IA. Al principio era solo por ahí para producción de texto o alguna cuestión más simple, pero ahora se utiliza mucho para tareas de investigación, de análisis de datos, se ha extendido en áreas de generación de imágenes, incluso generación de videos, programación. Entonces es como que me parece que todo lo que enseñamos en la facu de alguna u otra manera queda impactado por el avance de estas tecnologías. Saliendo del ámbito educativo, tuviste la posibilidad de estar en Taiwán, que es como la meca por ahí de la IA. ¿Qué desarrollos viste allá y cómo ves a la Argentina posicionándose también o para el desarrollo o para el uso de este tipo de herramientas? Sí, la verdad que fue una experiencia, en lo personal, sumamente enriquecedora. El año pasado el gobierno de Taiwán otorgó unas becas para ir a estudiar, a hacer un curso técnico de inteligencia artificial ahí en Taipei, que es la ciudad capital de Taiwán. Así que estuve un mes allá y además del curso, que incluía conocer las universidades, los desarrollos locales, también nos llevaron a conocer muchas empresas y ver cómo se están implementando también la IA en diferentes procesos, que por ahí eso también es como otra parte, ¿no? Una cosa es aprender a usarlo y después cómo implementarlo, por ejemplo, en una empresa, en un curso, ¿no? en un determinado proceso. Así que estuvimos viendo algunos desarrollos locales, pero sí se ve mucho en los procesos de innovación como el pensar el para qué de la IA. Eso lo veíamos en muchos procesos. O sea que se puede utilizar en una variedad casi absoluta. Y en ese para qué, en esa cantidad de opciones que te da la IA, ¿qué lugar ocupa el impacto que puede tener en el mercado laboral, por ejemplo? Bueno, eso es algo que ya lo estamos viendo, ¿sí? En algunos campos en Argentina, por ejemplo, en lo que es el desarrollo de software, en la industria tecnológica, estamos viendo que todos los programadores comentan de que ahora todo se hace con IA, ¿no? Las diferentes también plataformas, redes sociales incorporan nuevas herramientas de IA y se genera como ese temor a que ser reemplazado por la IA, ¿no? Que es como una cuestión que aparece ahí. Al mismo tiempo de que todos tenemos que aprender a adaptarnos a este entorno. Y hay como una ambivalencia ahí, ¿no? Porque por un lado siempre decimos eso, la IA
nos da como una suerte de superpoderes, nos permite ser como mucho más productivos de lo que hacíamos en términos de cantidad de cosas que podemos crear. Y al mismo tiempo la IA tampoco se la puede dejar sola para muchas tareas, ¿no? Entendemos a la IA como un proceso de asistencia también a las labores y a las tareas humanas. En términos generales yo diría que no es un reemplazo de personal, sino que es más bien un cambio en la forma que tenemos de trabajar y de llevar adelante nuestras tareas, donde cada vez más la IA nos asiste en tareas que antes parecían irreemplazables, como son las tareas creativas, las tareas que implican, o tareas cognitivas, ¿no? Que implican como un proceso de pensamiento. Entonces estamos, me parece, transitando como esa transición y todavía viendo cómo acomodarnos en este nuevo escenario. También aparecen en manifiestos como el de Palantir que se vuelven de alguna manera peligrosos también. Exactamente, sí, circuló mucho en los medios. Ustedes saben que es uno de los fundadores de la empresa Palantir, que es una empresa de inteligencia sobre todo, ¿no? Tiene diferentes desarrollos, pero utilizan la IA para vigilancia masiva de personas o la IA para tecnología de guerra, tecnología bélica. Y se estuvo entrevistando con el presidente la semana pasada y bueno, generó como algunos interrogantes respecto de, bueno, si se van a incorporar esas tecnologías en Argentina o qué es lo que se está pensando para esos desarrollos. Bueno, en todos los escenarios, ¿no? Empieza a aparecer, por ejemplo, la robótica, ¿no? La IA vinculada a la robótica como un potencial, desarrollar nuevas máquinas de guerra, ¿sí? O la IA para servicios de inteligencia, ¿sí? Por ejemplo, en la captura que se realizó de Nicolás Maduro en Venezuela, sí. Dicen que esta empresa estuvo involucrada en ese proceso de ocupación del territorio. Entonces, bueno, es como el lado oscuro de la IA, en cierto modo, ¿no? Siempre pensamos en la IA como algo que nos va a ayudar en general las tecnologías digitales siempre tienen como ese imaginario, ¿no? De que va a ser todo más fácil, vamos a ser más productivos, más creativos, pero me parece que justamente esta declaración, que además tiene muchos como componentes, ¿no? Como un sesgo ideológico también, muy vinculado a lo que es el gobierno republicano en los Estados Unidos, va marcando como esta alerta, ¿no? Respecto a los usos que se pueden hacer vinculados a la vigilancia, a la guerra, ¿sí? Como todo ese lado oscuro que quizás no queremos ver, ¿no? O que no tiene que ver con el desarrollo comercial, sino con un desarrollo más específico para ciertos sectores. Y me parece que también hay como una marca de la agenda, ¿no? De decir, bueno, este es un tema importante, este es un tema que obviamente no es el único, pero es un tema del que tenemos que ponernos a reflexionar, que ponernos a hacer investigación, estudio. Es lo que nosotros hemos venido haciendo. De hecho, ahora nos estamos sumando a un estudio internacional que se va a realizar en unos 10 países latinoamericanos para seguir midiendo los impactos que tiene la IA en educación, por ejemplo, ¿no? Y en función de eso, tratar de sacar algunos diagnósticos y algunas herramientas que nos permitan decir, bueno, ¿dónde hay que ajustar, ¿no? ¿Qué es lo que se puede mejorar? Y como decía, siempre en una actitud de no negar este cambio tecnológico, porque sabemos que es un cambio que ya vino para quedarse, en cierto modo me parece que no hay una vuelta atrás respecto de este desarrollo, pero tampoco celebrarlo, digamos, desde un lugar un tanto ingenuo, ¿no? Sino tratar de hacer una valoración crítica de qué es lo que podemos sacar, para qué lo podemos usar y en qué nos puede beneficiar también como sociedades, ¿no? Porque, como decía, bueno, a veces son desarrollos liderados por sectores comerciales, ustedes saben, los gigantes tecnológicos, etcétera, que transmiten como una idea de bien común que no necesariamente coincide a veces con la idea de bienestar y de bien común que tenemos en las ciencias sociales. Entonces, me parece que ahí hay como un rol que de repente nos parece protagónico de las ciencias sociales para tratar de valorar estos procesos. Bueno, gracias, Agustín. Es un tema para seguir hablando mucho. Sí, es un tema que da y aparte se actualiza permanentemente, así que, bueno, encantado, agradezco la invitación.